Buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos en un nuevo programa de entrevista de Falcón. Y hoy día estoy con un invitado especial, una persona, un ciudadano común, amigo mío de la infancia. Y quiero mostrarles lo que piensa la gente común y silvestre que no está metida en política, que no es candidato a nada y que es de la clase media. Entonces los dejo para que se presente con David Villarreal. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como bien decía Pablo, mi nombre es David Villarreal, soy de profesión ingeniero industrial, ingeniero en transporte, compañero de universidad de Paulo Falcón, donde, bueno, hemos tenido muchas vivencias dentro de lo que es el contexto universitario. Tuvimos que pasar, ¿cierto?, todo el periodo de transición a la democracia durante esa etapa muy hermosa que constantemente la estamos recordando en muchas tertulias que hemos tenido y que finalmente ahora ya no encuentra en la vida ya con familias y adultos, ¿cierto? Recordados con mucha nostalgia y con mucho cariño esa etapa hermosa de esos tiempos universitarios. ¿Mm? Así es, era buena época esa, eran universidades como distintas un poco a los de ahora. Tenía harta más libertades, tenía más patio por lo menos. No teníais ducha, pero teníais patio. Pero bueno, oye David. Yo creo que, o sea, haciéndote una acotación en relación al periodo universitario, yo creo que finalmente nosotros disfrutábamos mucho más el hecho de compartir, el hecho de poder generar instancias como para hacer cosas. Y también te comento desde el punto de vista personal, que hubo también como un estandarte de lucha en razón a los problemas que teníamos universitarios. Pero sin embargo, pese a que había muchas situaciones en las cuales tal vez en ese tiempo no nos parecían un tanto abusivas, sin duda nuestro enfoque estaba básicamente en respetar a la gente que estaba fuera del contexto universitario, cosa que hoy en día lamentablemente la juventud lo ha perdido completamente, ¿ya? Cabe recordar que alguna vez también tuvimos 22, 23 o 25 años. ¿Mm? Yo me acuerdo muy bien de las luchas que teníamos, por ejemplo, con los micreros. ¿De verdad cuando demostráis el pase escolar? Y nos faltaba el que le pedía el boleto. Una vez yo vi que le entregaron le pasó el rollo de boletos para que no jodiera más el que le estaba pidiendo el boleto, el micrero. Sí. Pero aterrizando un poco. Ese personaje era yo. Aterrizando un poco a los contextos de ahora. Bueno, se nos viene una elección en 2 fines de semana más. Que en principio era de concejales, alcaldes y gobernadores, y que ahora tenemos constituyentes, producto del estallido delictual para mí, porque no fue bastante programado. Y no sé, pues, ¿cuál es tu visión del estallido del 18 de octubre en adelante, o Chile post 18 de octubre? Claro, yo pienso que finalmente muchos de los problemas que tiene ahora el gobierno empezaron o tuvieron un origen o un génesis a partir del estallido social del 18 de octubre del año 2019, ¿cierto? Sin duda, bueno, en realidad ha sido bastante compleja esa situación hasta el día de hoy. Fíjate que yo soy criado desde los 10 años más o menos acá en la comuna de La Florida, donde estoy actualmente. Bueno, hice un tránsito por varias comunas y nuevamente volví acá a la comuna de La Florida. Y me da mucha pena ver, por ejemplo, un supermercado que yo compraba cuando era universitario y prácticamente lo quemaron entero. Entonces, Igual que el cuando hay Martínez gente... con Avenida La Florida, ¿verdad? En Santa Isabel. Exacto, sí, para ser más exacto. Y entonces cuando tú escuchas gente como, no sé, como Gabriel Boric o Pamela Giles o escuchas gente del Frente Amplio en general, o muchos que
tuitean o escriben muchas cosas por las redes sociales, donde no hay ni siquiera una coma en relación a eso que sucedió y que fue también para mí extremadamente grave. Es cierto que hay un contexto. Hubo hasta un Es bombazo cierto en que ese supermercado que tú estás mencionando. De... Exacto, exacto, exacto. Pero no solamente ahí, o sea, yo te lo pongo como modo de que es lo que me toca vivir a mí como ciudadano y finalmente es como muy triste. Recuerdo que mi hermano, que ya no está acá, eh, trabajó ahí, yo muchas veces lo fui a ver y comprábamos frecuentemente en ese supermercado. Recuerdo haber tenido muchas tertulias contigo y haber ido a comprar en ese supermercado. Entonces, da una rabia, una impotencia que finalmente nadie saca cargo de eso. O sea, no hay ni siquiera una coma, una letra en razón a eso. O sea, la ponderación respecto a la extrema izquierda con respecto a los temas dicta mucho de, por ejemplo, hacerse cargo de la destrucción que hubo, de que sí, efectivamente, siento yo que hubo una confabulación para efectivamente para desestabilizar la democracia en Chile. Eso salta a todas luces, ¿no? O sea, no pueden haber más de 70 estaciones de metro que hayan sido simultáneamente incineradas con material inflamable que no es como que tú vas a una ferretería y lo compras. Entonces, hay muchas cosas que finalmente yo creo que los políticos han podido desglosar y yo creo que ellos tienen mayores antecedentes. Pero como te digo, es indudable de que todo empezó ahí y muchas situaciones lamentablemente se han agudizado desde ahí hasta obviamente lo que tenemos la pandemia. Yo comparto, sí, te voy a ser súper sincero, yo comparto algunos elementos en relación a la distancia o a la brecha que ha habido justamente entre los más ricos y los más pobres. Pero lamentablemente no comparto el enfoque, o sea, afortunadamente en este caso no comparto el enfoque que tiene la izquierda con respecto a eso. Porque sin duda esa brecha que existe y que finalmente fue como la causa que ellos colocaron como para tomarse el pie y destruir el país, tiene que ver mucho con lo que hicieron los gobiernos de la concertación, donde finalmente ellos son los principales abanderados de este modelo neoliberal que están atacados ahora por la izquierda. Finalmente ellos son los que fomentaron este modelo y lo sustentaron, usufructuaron y viven de este modelo finalmente, y viven bien. Entonces, hay una incongruencia tremenda con lo que se dice y con lo que se hace finalmente, porque los cambios yo creo que nacen de uno mismo. Bueno, la izquierda Entonces, de ese ahí es un poco... nunca, perdona que te interrumpa, la izquierda nunca es consecuente, generalmente. ¿Ya? Sí, yo te lo Ahora, comento más o menos de lo que yo veo. sí, ahora De dándote lo que yo veo. unos puntos de vista con respecto a lo que dices, que esto sí efectivamente organizado y partiendo de ahí se ve una organización. De hecho, si tú te recuerdas, un par de semanas antes pasó más o menos algo muy similar en Ecuador. Después, como una semana antes Así pasó es. con los bolis, pero con los bolis era distinto porque ellos estaban por la elección, había un fraude, así que los bolis yo no los pesco mucho. Pero sí pasó en Ecuador y ahora se está viendo lo mismo en Colombia. Efectivamente, los Así políticos de es. izquierda no van a condenar ningún acto de violencia. Jamás. No lo hacen. Ni en Ecuador, ni en Chile, y no lo hacen hoy en Colombia. Pero hay una diferencia, por ejemplo, con el estallido que está ocurriendo ahora en Colombia, que es la prensa. Que la prensa sí está condenando los hechos delictuales que se están cometiendo allá, cosa que no hicieron acá. Si tú te recuerdas, tú veías, por ejemplo, el canal 24 horas cuando hacía un directo de las manifestaciones al principio, cuando partieron esto, yo estoy hablando de la primera semana de noviembre, será, salía el periodista diciendo, bueno, aquí estamos en vivo desde la Plaza Baquedano, una manifestación completamente pacífica, y tenía una toma aérea donde hay humo por todos lados, como si estuvieran bombardeando Santiago, y para él era súper pacífico y era todo aislado nomás. No, si no pasa nada, pues aquí no te preocupes. ¿Cachai? Entonces empieza esta revolución cuando tú dices, porque voy a enlazarlo con lo que estás hablando de que efectivamente hay unas brechas
que el rico tenga más plata que el pobre, no, el gallo rico nomás, pues, ¿cachai? Eso no genera como una desigualdad desde mi punto de vista. Él puede haber generado su plata muy bien, ¿cachai? Y si te pongo el otro extremo, el pobre puede ser pobre porque quiere ser pobre, pues, ¿cachai? No necesariamente porque se ha esforzado y no ha logrado conseguir nada. Estoy siendo bien antagónico en lo que te estoy explicando para graficarlo. Pero a ver, la revolución se basa en crear los anti, en que los anti se unan, porque son distintos grupos que tú los tienes que unir para que se genere la revolución, porque no comandar a un solo grupo, por ejemplo los escolares, si nadie más se suma. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Sumaron los escolares, los universitarios, el transporte público con el EVADE, ¿te acuerdas? Los anti-AFP, los anti-SAPRE, los anti-TAC, las feministas, ¿cachai? Que te ponen un eslogan y te empiezan a ideologizar. Todos te empiezan a ideologizar de alguna manera, ¿cachai? Como, porque en el fondo su sentido, si uno lo ve, es como re bueno, o sea, claro, mejoremos la jubilación, claro, mejoremos la salud, desde el punto de vista de una persona que normal, ¿cachai? Pero la forma en que lo hacen es tratar de cambiarte tu forma de pensar, porque esa es la única opción que tienen de que la revolución sí surja efecto, porque si no, no surge efecto. ¿Cachai? Pues va a ser una protesta más y que va a pasar. Entonces, dicho eso, que viene la unión de todos estos antisistemas, eh, después viene el ataque a Carabineros, que no es el ataque como nosotros lo veíamos en el año 80, que tú tenías que darle un palo a Carabineros porque había que pegarle. Ahora no, es como una visión contra el sistema de seguridad. De hecho, por eso quieren eliminar Carabineros. ¿Cachai? No es un ataque contra cómo repele Carabineros, es contra la institución directamente. Entonces ahí se va generando todo un conflicto que va escalando y hasta llegar, para mí, a la debilidad total de Piñera, del gobierno, porque el gobierno, si bien es cierto, fue apoyado por la derecha, pierde su foco, pierde su... Para empezar, le destrozan su programa de gobierno, se fue a las pailas, porque tú comprenderás que el programa no ha hecho nada, y aparte después vino la pandemia. Entonces fue bien difícil, el programa se disolvió. Y ahora empieza a cómo sacar todo para llevar el socialismo y sacar el modelo capitalista, pero de frentón. ¿Cachai? Y eso tú lo puedes ver, por ejemplo, con lo que está pasando con la AFP. Esa es la consecuencia de esta revolución. Esa es una. De ahí vienen otras, vienen muchas más. Pues viene la educación, viene la salud, viene la infraestructura, y de hecho la macro es la constitución. Eso. No sé qué pensé. Sí, yo lo que me refería es que eh, un poco como redondeando lo referente a lo que los ricos más ricos, los pobres más pobres, yo soy partidario de sí, que efectivamente el Estado tiene que velar un poco por la protección en algunos elementos, que obviamente eso no significa que el Estado te regala todo y que finalmente yo trabajo y el que está al lado no trabaja y se ve beneficiado, que es lo que quiere la extrema izquierda, ¿no? Eso bajo ningún punto. A lo que voy yo es que te digo que la excusa en su momento fue justamente de que había que reestructurar una serie de elementos asociados no sé, por ejemplo, a cobro excesivo. ¿Te acuerdas que en algún momento comentábamos lo que era este tema, por ejemplo, de los cobros de las autopistas, por ejemplo, o cómo se puede redistribuir algunas cosas que se pueden optimizar, siempre se pueden optimizar. Yo creo que es la labor del gobierno, en este caso una política de Estado, que en el tiempo te permita que efectivamente tú puedas mejorar esa parte. Pero eso es un elemento en el cual lamentablemente la izquierda ha hecho culpable a la derecha, y eso es una mentira el porte un buque, porque finalmente, te insisto, la misma derecha ha hecho, o sea, la misma izquierda, finalmente es la que ha inflado el modelo porque finalmente ha subfluctuado el modelo, Pero y yo obvio, pues estoy si a todos favor los del de izquierda modelo. son los más capitalistas que hay.
O sea, ellos Exacto, crearon el exacto. O CAE, sea, ellos, exacto. Por ejemplo, tú ves diputados, disculpa, ves muchos diputados de izquierda del Frente Amplio que les encanta ir a Estados Unidos y les encanta disfrutar, por ejemplo, de Disney World o de toda la... Entonces, justamente atacan a la cuna del capitalismo y finalmente ellos mismos son los que disfrutan y fluctúan del capitalismo. Es una forma bastante poco consecuente de pensar, creo yo. o sea, el mejor ejemplo es la bajada de sueldo, pues todavía la estamos esperando. Y adivina quiénes votan en contra. Exacto. El Frente Amplio es el que vota en contra, y el Partido Comunista. Es que el proyecto no está bien, entonces hay que corregirle cosas. Sí, pero por mientras le corregimos cosas, no te bajaste nunca el sueldo. Y así van a estar eternamente, porque ahora viene el cambio de la Constitución. Entonces no se van a bajar el sueldo. Eso fue, que era una de las principales demandas, porque yo no me recuerdo ninguna demanda que dijera nueva Constitución, ningún cartelito. Me acuerdo más del Carol Exacto. Dance, ¿o no? No sé si tú te acordás, pero... Sí. Se favorecen y curiosamente favorecen a la gente que tiene pocos recursos, entre comillas, que todas estas famosas fichas CAS y estas cosas que son muy truchas, y que hay una gran clase política, una gran clase en Chile, que es la clase media, que finalmente es la que es como el jamón del sándwich, finalmente es la que tiene menos, la que se ve menos favorecida, porque siempre se colocan medidas muy populistas, como apoyando a los que menos tienen, entre comillas, los que menos tienen, incluso en muchos elementos de protección hacia extranjeros. Me tocó vivirlo de cerca con mi hijo chico, que ahora ya está en colegio, pero que en su momento quise que fuera un jardín municipal, de corporación. Y lamentablemente ahí no se podía, porque tenían una prioridad, un instructivo de Michelle Bachelet, que decía que los extranjeros que venían desde Chile, o sea, perdón, venían, valga la redundancia, desde el extranjero a Chile, esos hijos de inmigrantes tenían como la prioridad sobre los hijos chilenos, cosa que me parece bastante insólita, por decirlo de alguna manera, una serie de beneficios que tienen. Yo no es que esté en contra de los extranjeros, sino que finalmente son medidas tan populistas que finalmente en viajes que hacen estos presidentes se comprometen a hacer este tipo de cosas porque finalmente tienen temas arreglados y que después uno puede ver lo que está pasando actualmente. Por ejemplo, tenemos la alta comisionada de los derechos humanos, donde uno da mucho que pensar el tema. Mira, Finalmente mira, uno mal antes que te pensado puede vaya a ser otro mal tema, pensado y decir, bueno, efectivamente hubo aquí algo en relación a que tal vez este puesto estaba como medio arreglado con anticipación. antes de que te vaya a otro tema, justamente de los inmigrantes, efectivamente tienen eso, son más vulnerables, por eso tienen más beneficios en la Junji, que son esos jardines infantiles. Y también hay otra cosa de los inmigrantes, que después de 2 años de estar cotizando, ellos pueden renunciar a la AFP. ¿Sabías tú esa parte o no? Sí, Sí. sí. Entonces, cosa que ningún chileno puede hacer, pero ellos sí, pueden renunciar a sus imposiciones. El problema es que si se quedan toda su vida laboral, las jubilaciones las tenemos que pagar los chilenos con los impuestos y los mismos extranjeros que también pagan impuestos. Entonces, el fondo, bueno, eso viene dado por la agenda de la ONU del 2030, ¿ya? Que es como bien globalista, están todos los puntos bien detallados en la página de la ONU, y fomenta esta inmigración. ¿Sí? Ellos proponen un montón de cosas en los distintos países, como son un órgano que está en Nueva York ahí tranquilito. ¿Sí? Ellos dicen, miren, todos los países van a recibir los inmigrantes y se las van a arreglar, pues tienen que ser sustentables, tienen que dar educación de calidad gratis, salud, buena salud, tienen que procurar que los alimentos sean sostenibles, tienen que hacer un sistema de energía sustentable. Es re fácil proponer con la plata del otro, ¿cachai? Pero, y es la soberanía del otro. Entonces, primero, yo creo siempre que está a proteger al chileno, que deberías, el que nació acá, y después al que está afuera, salvo que sea bien vulnerable de verdad. Pero, pero es poco probable que sea muy vulnerable, porque generalmente los extranjeros sí tienen trabajo. ¿Será trabajo con el sueldo mínimo? Sí, es así. Pero viene con toda la familia, entonces trabajan tres, no viven como vivimos nosotros, generalmente ellos arriendan una propiedad y en dos familias, eh, mandan mucha plata para el extranjero,
eso también los hace ser más vulnerables, porque efectivamente que hay sin liquidez acá, y Chile no es un país barato, como tú bien decía. Y eso, pues eso era para complementarte lo que estás comentando, pero dale nomás. O sea, sí, yo no tengo nada en contra de los extranjeros, de hecho tengo bastantes conocidos extranjeros. El punto es que uno de los elementos también que se alude es la falta de igualdad. Una de las cosas que más expresa la extrema izquierda es justamente la falta de igualdad. Entonces, la falta de igualdad hay que empezar a revisar una serie de cosas que también gobiernos de la exconcertación hicieron para que no existiera esta igualdad. El CAE, Transantiago, por nombrarte algunas cosas, no sé. También hay una serie de elementos que fueron amarrados en su tiempo y que los desconocieron completamente. O sea, uno ve a políticos añejos como el Girardi, por ejemplo, que el otro día lo vi en una entrevista hablar de una manera tan irresponsable, por decirlo de alguna forma, donde prácticamente le echaba la culpa a la derecha como que hubiera gobernado 30 años la derecha, No, y ¿cierto? Y me se da olvidó culpa de de la que vez que... toda esa, se olvidó de que todas esas desigualdades fueron propiciadas justamente por gente de su partido, ¿cierto? Y gobiernos que él apoyó y que él votó por ello y que, bueno, él es mismo un ejemplo de eso. Bueno, de hecho la AFP, yo dale con bajadero con la AFP, pero el sistema de capitalización, el sistema que administra los fondos de pensiones, no crea las pensiones, el que administra, tenía, eh, fue modificado desde Elwin, después vino una modificación de Frey, después vino una modificación de Lagos, que te traspasa las pérdidas, porque antes uno no le traspasaban las pérdidas, generaba solo utilidad, Así es. y Bachelet también hace una reforma a la AFP para crear el pilar solidario. Entonces, paralelo a ello, se empieza a tramitar una reforma para las jubilaciones, en función de la AFP. Llevamos 15 años con la reforma, 15 años y todavía no la votan. Y en 8 meses hicieron peor la AFP. Entonces, la Así es. consecuencia de la izquierda es total. Ellos van a destruir el sistema, si eso es su objetivo, no hay otro. Así es. Entonces, O ¿cuál es sea, el claro, problema de cuando la derecha? tú ves gente colocando, por ejemplo, hablando de un cuarto, de un quinto, un sexto, un séptimo retiro, lógicamente hay una intención, pero más que evidente, de que se quiere terminar con el sistema Y no de es por ayudar pensiones. a la gente. Un dato, al día de hoy hay 4 millones de solicitudes de retiro de los fondos. Y han pasado 48 horas, ¿cierto? Sí, A las mismas 48 horas para el segundo retiro eran 4.900.000 solicitudes. De los dos retiros que se hicieron anteriormente, el 50% de la plata que fue retirada se fue a ahorro, ¿ya? No fue en consumo directo, esos datos ya están establecidos. sí, Entonces, justamente. lo más probable es que de este tercer retiro vaya por lo menos la mitad del ahorro para seguir la misma tendencia, y también hay una baja en la gente que está sacando. Entonces, yo creo que hay muchos que sacan por susto porque literalmente Narváez y Jadwe se quieren robar la plata de los fondos que queden. Ellos le ponen nacionalizar, pero eso es robar, porque no es nacional. El nacionalismo es eso, es sacarle la plata que le pertenece al privado, que en este caso somos nosotros, y se apropian ellos y la administran ellos. Entonces, pero aquí hay un tema de fondo ahí, que es que la derecha, o el gobierno, como lo quieran llamar, todos los que se oponían a esto, el gobierno tuvo una incapacidad para generar una ayuda efectiva, porque no estaba preparado desde mi punto de vista, nadie estaba preparado para esto. Las fichas sociales no estaban diseñadas para la pobreza, no para que el país entero entrara en cuarentena y perdiera la pega, una cosa así, no había cómo. Inyecta 22.000 millones de dólares, un poquito más, 28.000 millones de dólares llevamos ahora, y ahora viene más, ¿cachai? Por este acuerdo, nuevo acuerdo que lo respeta solo el gobierno, y eh, hubo una incapacidad ahí, a lo mejor de tiempo-distancia, como decimos en el fútbol, de cuando realizar una medida más concreta. Y eso provocó esta medida populista del retiro de la AFP. Esa es una cosa. Y la otra es cómo actúa la derecha.
Porque la derecha que no está en el gobierno tampoco propone ideas nuevas. No hay como un... Cuando tú enfrentas una revolución, para que me entiendan lo que te quiero decir, tú ideológicamente tienes que tener claro que ya Chile nunca más va a volver a ser el 17 de octubre del 2019. Eso ya fue, nunca más. Entonces tú tienes que defender tus ideas de derecha, las tradiciones, por decirte algo, pero con innovación. Y ahí yo creo que hay una falencia más o menos certera del conglomerado. Conglomerado me refiero a Renovación Nacional, UDI, Evópolis, todos, la derecha tradicional. ¿Qué opinas en base a eso? Sí, mira, ahí bueno, me llevaste ya como un poco a lo que está pasando actualmente. Nosotros tenemos un problema que es un problema mundial y que obviamente Chile no está ajeno y que tenemos afortunadamente, digo afortunadamente, la condición de estar, por ejemplo, tú y yo vacunados, cosa que en países como Argentina, por ejemplo, Brasil, Perú, son países que tienen una velocidad de vacunación que ellos estimaban que alrededor de 24 meses, 30 meses, le iba, más o menos estaban sacando, yo veía unos canales extranjeros, donde le iba a tomar esto de conseguir la inmunidad de rebaño. Mira, perdona, Entonces, para que no nombré a todos los países, el único que tenéis que nombrar es Israel, que es el único que supera a Chile en tasa de vacunación. sí, El pero único. te quiero dar un contexto más aterrizado en el concepto sudamericano, que es donde lamentablemente nunca se hace referencia, la izquierda nunca hace referencia al contexto sudamericano. Finalmente siempre, o sea, está bien, nosotros creo que hemos hecho bastante bien las cosas, tomando en consideración modelos capitalistas exitosos. Pero lamentablemente nunca se compara positivamente, porque aquí es como tirarle barro constantemente a todo, y está todo malo para la izquierda. Y no considerar, por ejemplo, de que hay muchas cosas que pudiésemos contextualizarlas primero en el contexto sudamericano y después ir subiendo un poco más y te vas a dar cuenta que Chile es bastante competitivo en muchas cosas. Se ha manejado de buena manera, de buena manera, yo creo que si tuviera que colocarle una nota, yo creo que le pondríamos un 5. Sí, hay algunas cosas que creo lamentablemente el gobierno pecó desde el punto de vista sanitario, pecó de ingenuo. Por ejemplo, este tema del famoso permiso de verano, yo creo que fue un error por todo, por donde lo viéramos. Eso, nosotros teníamos la experiencia de lo que había pasado en Europa, que hicieron exactamente lo mismo y tuvieron una segunda ola muy compleja. Permíteme Entonces nosotros no... un punto ahí con respecto al Déjame terminar un punto, poquito, déjame pero terminar un espérate, para que poquito, no se nos vaya la onda para del que no se permiso me de verano. vaya. Es que, espérame un segundo. Si no hubiera dado el permiso de verano, tendría ya toda la izquierda ahora hablando de los problemas psicológicos que tiene la gente por el estrés, tal como lo está haciendo Frente Amplio. Fíjate, Sí, es un pero dato. yo te contextualizo solamente lo que yo creo, desde mi perspectiva, que fue un error. Eso fue un error. Yo creo que a lo mejor una cosa era levantar las medidas. Claro, a mí me tocó, yo tuve que ir a buscar a mi hija, si lo reconozco, tuvo un par de días en la playa, donde obviamente no salió prácticamente a ningún lado y me tocó ver que efectivamente habían playas, yo veía desde el auto playas que estaban como en los mejores tiempos. Entonces, sí, eso yo sinceramente creo que fue una mala decisión. Presionada, como bien dices tú, por la izquierda y presionada por las asociaciones gremiales que tienen que ver con el turismo y un montón de otras cosas. Y en eso efectivamente había una disyuntiva, pero yo creo que fue un error. Ahora, en otros aspectos hay grandes aciertos, o sea, yo creo que finalmente, imagínate que de 1000 y algo camas que habían UCI, después tenemos ahora refaccionadas, que tú convertidas, como, no sé cómo le llaman ellos, ahora tenéis más de 4000, pero hemos tenido la capacidad de un poco de estirar eso y finalmente lograr esa capacidad que países como Italia, por ejemplo, no pudo hacer en su primera ola. ¿Mm?
Mira, eh, honestamente, el manejo de la pandemia desde el punto de vista sanitario, de la hospitalización, de la vacunación, de la disponibilidad de camas, ha sido extraordinario. O sea, en ningún país, porque desde un principio el secretario del Colegio Médico decía que íbamos a llegar a los 100.000 casos diarios, que íbamos a tener una serie de Exacto. muertos. No, no sé si te acordáis de todas las profecías que teníamos, que los Sí, pues hospitales así iban a es. colapsar. Intentaron hacer eso, intentaron la izquierda que mostrara que los hospitales estaban colapsando, pero el gobierno tuvo muy, muy buena gestión en eso, sobre todo las camas. Eh, la gestión de la vacuna realmente es extraordinaria, o sea, que seamos el segundo país del mundo en nivel de vacunación es altísimo, pero siempre están criticando, o, es que hay falta de stock en tal comuna, mira, me faltaron 10 vacunas, o que se equivocaron y le pusieron al otro la Sinovac y tenían que ponerle la Pfizer. Siempre busca la quinta pata al gato, la prensa. Yo voy aquí contra la prensa porque es un medio de comunicación masivo que está haciendo, que manipula o que no apoya una gestión cuando aquí tenés que apoyarla. De hecho, el gobierno lo pidió unidad. Otra cosa es el manejo económico, ¿cachai? Pero el tema de, van ligados. Y Piñera tiene una gracia, ¿cachai? Que desde mi punto de vista, que el gallo está yéndose del gobierno mal, o sea, con un 7 por 9, 11% de apoyo en la encuesta, y él perfectamente podría ser bien. Tienes que bajarle volumen se escucha el fondo. Y él perfectamente podría ser bien populista y repartir todas las lucas que tiene el Estado y encalillar el país forever, pero no lo ha hecho. Eso es algo que para mí es destacable. ¿Sabes nomás? O sea, mira, yo siento, o sea, yo pienso desde mi perspectiva que se ha manejado bien el tema de la pandemia. O sea, se han cometido algunos errores, pero han sido errores bastante puntuales. O sea, cuesta encontrar un país que haya manejado bien la pandemia. O sea, piensa tú que incluso Israel, que es el primer país que ya tiene como inmunidad de rebaño por el tema de, se adelantó con el tema de las vacunas. Israel también, o sea, antes de la vacuna tuvo un mal manejo de la pandemia, un mal manejo, también tuvo colapso en el sistema sanitario, también, o sea, ¿qué país no tuvo eso? Estados Unidos, yo recuerdo la primera ola cuando mostraba los camiones llenos, containers llenos de gente muerta, Brasil ni que hablar, con casi 3.000 casos diarios hace poco, el Reino Unido, Francia, España, Italia, estamos hablando de países que tienen un PIB mucho más grande que Chile, pero por lejos, países totalmente industrializados. Imagínate que Alemania, que manejó la primera ola bien, en la segunda también tuvo casos, tuvo alrededor de 500, 580 muertos al día, hace poco, no hace mucho. Entonces, te cuesta encontrar un país que haya dicho, ¿sabes qué? O sea, esto va para el secretario del Colegio de Médicos, va dirigido a él. O sea, cuesta encontrar un país que haya tenido un manejo espectacular desde el punto de vista ideológico que ellos tenían con respecto a este tema. ¿Cómo ellos habrían manejado esto? No lo sé. O sea, es un tema, es un virus que es bastante potente, tiene un altísimo nivel de transmisibilidad y que finalmente es un tema que lamentablemente en su momento la OMC lo manejó de muy mala manera y se escapó de las manos. Nosotros vivimos tiempos donde lamentablemente por una parte nuestra globalización ha hecho que justamente los virus finalmente sean más peligrosos porque corremos siempre el peligro latente de que se transforme en una pandemia por el desplazamiento, por la movilidad que tenemos desde el punto de vista aéreo, terrestre y marítimo. Entonces, en ese sentido, yo creo que Chile lo manejó bastante bien. Te insisto, salvo pequeños errores que tal vez podríamos haber estado mucho mejor. A lo mejor no se hubiese disparado estos casos que hubo hace poco de 9.000, 8.000 y tanto. A lo mejor tendríamos números incluso un poco más bajos que eso, que finalmente ahora también ya se nota que hay una tendencia a la baja. Y eso tiene que ver también seguramente por la cantidad de vacunados, que este es el segundo país del mundo que ha vacunado con mayor velocidad
Y de hecho, había un reportaje del New York Times que decía que Chile, alrededor de, estamos hablando de un mes atrás, más o menos, decía que alrededor de 75 días más iba a lograr la inmunidad de rebaño. ¿Te fijas? Entonces, estamos pensando que a lo mejor en julio ya podríamos tener bastante avanzado el tema. Bueno, aceleraron el proceso ahora de vacunación. Más encima, sí. Al tocó a mí, ¿eh? Por edad. Oye, pero Pero, no te pasa que bueno, ha habido ahora un tema de que había una delincuencia desatada, una cantidad de armas, así de tipos con metralleta, asaltan todos los días el tema de los portonazos, ahora estas encerronas que hacen estos delincuentes y que no hay una coma de yo he visto yo veo estos programas que dan en la noche a veces, o sea, los días domingos, Estado Nacional, no sé, estas entrevistas que hacen también en CNN también, donde está Mónica Rincón y está, bueno, todos estos periodistas que son bastante zurdos, por decirlo de alguna manera. Y Matamala, por ejemplo, ese es otro caso, donde no veo ningún comentario respecto a esto, porque este es un tema para la gente, es un tema, yo creo que toda la gente, todos tenemos una inseguridad tremenda y estamos pensando, lamentablemente, mucho en armarnos de una manera propia, que es ilegal finalmente, no, a ver, porque no espérate, David, vemos... espérate, David. El armarse de una manera propia no es ilegal, pues es legal. No, pero yo me refiero a que, claro, yo me refiero a que tú no puedes andar con un revólver en la calle y andar disparando, a eso me refiero. Ah, A eso me refiero. Eh, entonces, claro, que la gente ya tenga que estar pensando cómo defenderse por cuenta propia y que finalmente no existe una política de Estado respecto a esto, no tiene que ver, ¿sabes qué? No tiene que ver tanto con un tema de si aumentamos la dotación de carabineros o no, tiene que ver, yo creo, con que sea un tema transversalmente para todos los partidos políticos, porque nadie habla de esto, nadie habla de la delincuencia que está desatada, porque hay verdaderas bandas y redes en Chile donde yo creo que se ha hecho muy poco, porque no existe la voluntad política de todos los sectores, por atacar este tema. bueno, yo te ¿Ya? voy a responder las dos Es preguntas. más, si yo termino con esto, si tú le hicieras consultas, yo creo, a esta gente de extrema izquierda, finalmente yo estoy casi seguro que te diría que este problema de la delincuencia pasa por la inoperancia del gobierno. Entonces, prácticamente estos niñitos que andan con metralletas son producto de una mala, de la desigualdad o de la falta de dignidad que hubo alguna vez en Chile, y por eso estamos plagados de delincuentes, ¿cierto? Y que lamentablemente hay un montón de bandas que no tienen para cuándo desbaratar todo lo que es la estructura. No hay una política clara para poder desbaratar eso. Y lo lamento porque finalmente yo siento que solamente la derecha discute estos temas. Estos temas. Está bien, podemos discutir si estamos de acuerdo con el sistema de pensiones, podemos discutir un montón de cosas que tienen que ver con elementos sociales que necesita la gente. Pero la seguridad, te aseguro que es un elemento social que la gente lo coloca dentro de los tres primeros elementos que son importantes. Que tú salgas a la calle y que tengas la seguridad de que no te van a asaltar y que eventualmente te puedan matar o puedan matar a algún integrante de tu familia, créeme que para la gente es súper importante. Pero absolutamente. Pues, pero te voy a responder la pregunta primero que hiciste de cómo se hubiera manejado si hubiera la pandemia, si hubieran estado ellos. Fácil, pues, cosa de que miraría Argentina. Así se hubiera manejado. Hubiéramos estado encerrados con los socialistas todo un año y tendríamos ahora un 40% de pobreza, con unas ayudas que del Estado han sido insuficientes, total. Ahí sí que es insuficiente, pero yo no veo ningún parlamentario argentino decir insuficiente, ¿cachai? Como lo dicen acá. Porque todas las medidas aquí eran insuficientes. Pero bueno, con respecto a la seguridad, el Estado de Derecho se pierde aquí con la delincuencia local o común, porque se pierde el respeto a la autoridad. Pues, porque los delincuentes también bajaron un montón de cámaras en en todo el estallido. ¿Te acuerdas cuando derribaron las cámaras y las luminarias? Ni hablar de los pobres semáforos. Y
y las atribuciones que tiene la policía, la falta de respeto que hay hacia Carabineros es enorme. Y hay poca dotación porque destruyeron muchos vehículos. Y eso es una parte que no se sabe, pero para que tú tengas una idea, fueron 4.685 carabineros lesionados desde el 18 de octubre hasta febrero de este año. Lesionados de todos los tipos, o sea, graves y leves. La destrucción de vehículos policiales fue enorme. Hay comisarías que no tienen un vehículo. Motos ya no hay. No sé si te has dado cuenta, pero motos veía una vez a las 500, un carabinero en moto. Se Y ve otra cosa, aparentemente menos. sí, y otra cosa fundamental es que las fiscalías son las que dictan las pautas investigativas. Ellas te dan la orden de investigar. No es Carabinero o la Policía de Investigaciones por, por decisión propia que empiezan a hacer una investigación y que a lo mejor podría hacerlo más rápido. No, lo hace la Fiscalía. Y cuando Carabineros llega con las pruebas a un juzgado de garantía, lo que sea, llega y la Fiscalía desestima las pruebas, o el juez desestima las pruebas. Entonces estamos en un zapato chino, porque un ejemplo de eso es la quema de la estación Pedrero, en donde está el video, que una persona lo filmó con un celular. Oye, ahí están quemando el metro, y salía el gallo quemando el metro, el tío, el sobrino, no sé quién diablo, y el Poder Judicial desestimó las pruebas y quedó libre. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? De hacer una transformación ahora en el Poder Judicial. Esta reforma Carabineros que quieren hacer, yo malamente es para quitarle las atribuciones más que darle atribuciones. Entonces, yo creo que esto es al revés, es darle más atribuciones. Por eso la izquierda no cuenta que existen más atentados, no le da la importancia que le tiene que dar, le da importancia a otras cosas, menos a eso, porque eso implica fortalecer Carabineros, y Carabineros y la PDI son de las instituciones mejor evaluadas. O sea, en la última encuesta, Carabineros tiene un 30%, los políticos tienen un 2%. Cáchate la diferencia. Así es. ¿No? Entonces, va a ser complejo estos tiempos que quedan. Yo no sé hasta cuándo irá a quedar este tiempo, pero está bien difícil. Y, y mira, yo te invito para el próximo programa y que ahí veamos cómo hacer innovación de las propuestas que uno podría hacer, o qué te gustaría de esta nueva derecha o esta nueva coalición que se arme en futuro. Porque esta coalición actual no existe. ¿Tú estás claro? ¿Mm? De Renovación Claro, Nacional, de un miembro entero. sí, yo creo que el principal, ahora que no me lo consultaste, pero te lo comento, yo creo que sí, hay mucho populismo en nuestro sector. Yo creo que se ha pegado esta cosa media virulenta de la izquierda extrema, siendo populista y no teniendo ninguna previsión hacia el futuro de lo que pueda pasar, ¿cierto? La calamidad momentánea te induce constantemente la izquierda a cometer errores a este gobierno y yo creo que puede ser un buen punto de partida como para otra entrevista donde tú pudieras a lo mejor comentar qué es lo que yo creo que deberíamos hacia adelante, dónde deberíamos estar enfocados. Eh, Asumiendo que esto va a pasar, porque esta pandemia va a pasar en algún momento. Y bueno, ahora vienen todo el proceso de elecciones, y es un tema, esta nueva Carta Magna, ¿cierto? Hay todo un tema que también finalmente la izquierda se quiere apoderar, usar esto como instrumento como para darle ingobernabilidad al país. ¿Mm? Y de eso hemos comentado en algunas otras tertulias. Pero evidentemente, pues si es el programa de ellos es poner su modelo, pues, entonces eliminar absolutamente a la derecha. Ellos quieren eliminar todo el pensamiento que no sea socialista. Es lógico eso. Ahora, ¿por qué se da este populismo en la derecha? Por dos factores, creo yo. Uno es la cercanía a las elecciones, porque este año es un año electoral para el Congreso, y para los partidos también que involucra bastante, y ahí pierden su convicción.
es su mayor error en el electorado, cuando tú pierdes la convicción. Y otro factor que pasa en el populismo es que si tú votas en contra, algo que es muy popular, perdís tu pega. ¿Y quién quiere perder una pega que gana 270 palos al año? ¿Conocí a alguien tú? Yo no conozco a nadie. Entonces, Claro, el tema hay intereses es... creados. Sí, pues, exactamente. Entonces, hay que cambiar esta estructura completa de sueldo y del poder que tengan los congresistas, los funcionarios públicos y todo un montón de temas que se pueden arreglar, pero eso es lo que yo te decía, que ver cómo hacer propuestas o qué te interesaría a ti, que fueran unas propuestas buenas por una derecha de verdad, más patriota, que sea diferente a esta que ya fue disuelta. Esa es la triste realidad, David. Si nosotros Sí, no sí, estamos... ya no nos queda mucho de donde, mucha convicción, yo creo, en la derecha, no queda mucha convicción. Y es bien Y eso paradójico porque si te fijáis, hay que la refutarlo. derecha es la que va en una sola lista, ¿ya? Y que muestra mucha unión, y la izquierda va como en 6 listas, y ellos se muestran más desunidos, pero a la larga ellos buscan el bien, su objetivo final, que es instaurar su modelo. Y a la hora de ponerse de acuerdo, se van a poner de acuerdo esas 6 listas. ¿Cachai? Cosa que no pasa en una lista que va unida. Ese es el problema de la derecha. Sí, Y no pues hay que lamentablemente tienen un carácter más ideológico que buscando el bienestar real del país. O sea, hay un asunto ideológico que aquí los marca y que finalmente ellos no se tragan. Muchos entre ellos se odian y sin embargo están juntos justamente por esta ideología de implementar un modelo comunista, de hecho socialista, y que no ha dado resultado en ninguna parte del mundo. O sea, basta ver cómo está Corea, basta ver cómo ha sido la realidad en Venezuela y un montón de lugares donde esta misma gente, el Partido Comunista y algunos del Frente Amplio, avalan y para ellos ahí no hay violación de derechos humanos y que prácticamente están en condiciones excelentes y que nadie las ve excepto ellos. Así que me parece bastante curioso. Así es, pues, pero te voy a dar una buena noticia. Hoy día, por lo menos en España, ganó la derecha. Pues. Así que Pablito Iglesias, Esa es una buena noticia. sí, para la casa. Así que por lo menos la gente está reaccionando en otros países del mundo. Esperemos que aquí reaccione. Así que, oye, Ya David, ¿te pues, parece Pablo, que nos juntemos en un nuevo programa? ¿Mm? me parece muy bien, Pablo, y te agradezco mucho la oportunidad de poder expresar un poco mi idea en relación a todo este tema contingente, aportado obviamente con tus opiniones ya un poco más específicas. Y te agradezco enormemente y cuando tú estimes conveniente aquí seremos un aporte a tu canal. Muchas gracias, David, te lo agradezco de verdad en el alma y será pronto. Yo espero en una semanita, podríamos hacerlo una vez por semana o cada 2 semanas, dependiendo de tus tiempos. ¿Te parece? Perfecto, podemos tocar varios temas también Sí, pues. contingentes Y de dependiendo nuestro país. de la sintonía, porque recuerda que esto es muy importante la sintonía, si no los La sintonía auspiciadores que no podemos pagan. marcar, claro. ¿Eh? Sí, eso. Ya, pues David, nos vemos Ya pronto. pues, Pablo, que estés muy bien, ¿eh? Se agradece. Cuídate. Chao, que estés muy bien. Adiós.